Bueno, continuando con nuestro panel, voy a presentar al segundo ponente. Es el doctor Aldo Ocampo González de Chile. Es teórico, ensayista, crítico y educativo, especializado en teoría crítica de la educación inclusiva. Orienta su trabajo a la comprensión de la interseccionalidad, la justicia educativa, la educación antirracista, las teorías postcoloniales, los estudios visuales, la filosofía de la diferencia y las metodologías emergentes en investigación. Articula su actividad desde una perspectiva post, inter y paradisciplinar. Su trabajo intelectual ha sido reconocido por diversos países de nuestro continente. Creador de la epistemología de la educación inclusiva, trabajo reconocido por diversos países y universidades latinoamericanas. Director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, institución reconocida por Claxo y primer centro de investigación creado en ALAC y Chile para el estudio teórico y metodológico de la educación inclusiva. Creó la primera licenciatura en educación inclusiva impartida en Chile. Profesor invitado en la maestría en educación inclusiva impartida por la Universidad de Manizales, Colombia. Profesor del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Perú. Profesor de Epistemología de la Educación Inclusiva en la ENLEM Tuxtla, México. Y profesor visitante en Educación Inclusiva y profesor visitante en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Director de Polonia, Revista de Educación Inclusiva, publicación científica de CELEI. Profesor de Educación General Básica, licenciado en Educación, posttitulado en Psicopedagogía e Inclusión, magíster en Educación, mención Currículo de Evaluación, máster en Política Educativa, máster en Lingüística Aplicada en la Universidad de Jaén, España, máster en Integración de Personas con Discapacidad en la Universidad de Salamanca, España, y doctor en Ciencia de la Educación, aprobado sobresaliente por la unanimidad, mención cum laude por la Universidad de Granada, España. Actualmente cursa el programa oficial de doctorado en Filosofía y Ciencias del Lenguaje, impartido por la UAM, España. Es autor de 6 libros, capítulos de libros y actas científicas, así como más de 170 artículos entre los periodos 2009 al 2019. Ha impartido más de 100 conferencias magistrales y clases magistrales en casi toda Latinoamérica, por invitación gracias a sus escritos y publicaciones para inaugurar congresos en España, Ecuador, México, Perú, Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Venezuela, entre otros. En julio del 2007, tras su participación como conferencista invitado al segundo, y en el 2019 al tercer encuentro de literatura infantil y juvenil organizado por la Universidad Nacional de Chimborazo y la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo, le fue otorgado el reconocimiento como ciudadano ilustre por el distrito de Riobamba, Ecuador, por su trabajo sobre epistemología de la educación inclusiva, y así también por el municipio de El Tambo, ciudad de Huancayo, en Perú, tras su participación como conferencista en el sexto Seminario Internacional de Investigación, Epistemología y Educación. En el 2018, la Red Iberoamericana de Pedagogía, REDIPE, le otorgó el Premio Iberoamericano a la Investigación por la creación de la epistemología de la educación inclusiva, entregado en Ecuador. Cuenta además con el reconocimiento del Congreso de Perú por su aporte a la educación y a la cultura. Presento al doctor Campo con la ponencia cuyo título es Agenciamientos visuales y epistémicos sobre educación inclusiva, tensiones neomaterialistas. Doctor Campo, tiene la palabra. Gracias, Luis. Muchísimas gracias, Luis. Gracias también a Fabiana por acompañarnos en este panel, y a Amparo y a
a Gil por hacerse parte de este panel de discusión, también agradecer a Belén por acompañarnos en la interpretación de lengua de señas y agradecer muy atentamente a las 3 instituciones que asumieron el reto este año de poder liderar la gestión de este segundo simposio latinoamericano de investigación sobre educación inclusiva, que tiene la misión de ampliar la mirada, de poner otros temas sobre la mesa y muy afectuosamente agradecer a la Red Ecuatoriana de Pedagogía por el gran trabajo que han hecho a nivel audiovisual en cada una de las transmisiones de esta jornada. Bueno, como decía el doctor Pincheira, mi ponencia se titula Agenciamientos visuales y epistémicos sobre educación inclusiva. Lo que yo voy a tratar de compartir el día de hoy con ustedes es más bien pensar una preocupación, aparte de lo epistemológico, sino la preocupación de cómo se fabrican las imágenes, los signos y las connotaciones visuales de lo que a veces forma parte de lo que cuenta como educación inclusiva. Entonces, sin tratar de extenderme más, podríamos decir que para entender esta ponencia que el día de hoy voy a compartir con ustedes, debemos formular nuevas preguntas y pensar a través de ellas con imaginación y empatía para entrar en esa inmensidad de mundos que habitan en la escuela. Cuando pensamos en la inclusión como un proyecto político, como un proyecto epistemológico que fractura las bases de la teoría educativa contemporánea y redefine las reglas de funcionamiento de la sociedad, es importante entonces formularse preguntas críticas y pensar a través de ellas con imaginación y empatía. Y esto va a ser clave para entender la transformación que los sistemas educativos y sociales ameritan en este marco. La pregunta entonces que vendría es, ¿cómo entender la educación inclusiva más allá de la educación especial? Y aquí habría que advertir que cuando hablamos de educación inclusiva no hablamos de educación especial. Y este va a constituir el principal fallo heurístico o el fracaso cognitivo que este campo tiene, que es travestizar la función, el alcance, el lenguaje de lo inclusivo, que sea dicho de paso, nada comparte en su naturaleza con la educación especial. ¿Sí? Si bien lo especial puede ser una forma de inclusión, la inclusión no es necesariamente una forma de lo especial. Y este punto es medular porque tenemos un atrapamiento heurístico, una especie de castración epistemológica cuando hacemos esta superposición epistémica. Por ello, si pensamos ahora y nos adentramos en el tema de los agenciamientos visuales, es decir, cómo se fabrican las imágenes, los signos por los cuales reconocemos la inclusión, podríamos decir que por norma general, los usos visuales y ontológicos rectores de la educación inclusiva emergen a partir de una imaginación binaria o una imaginación binarista, ¿sí? Y ahí tomo este concepto de Mieck-Val, que lo acuña en su reciente publicación, publicada este año en ACAL, que se llama Lexicón para el Análisis Cultural. Y ella dice que esto establece diversas clases de complicidades ontológicas con las formas de visualidad hegemónica, con las formas de ver y construir a los sujetos legitimadas por el canon, la hegemonía, lo mayoritario. Por ello, los dispositivos semiológicos de este enfoque reorganizan y alteran lo visible de lo decible, fracturando las dinámicas de focalización de la mirada. Los modos dominantes de ver y significar a los sujetos de la inclusión, especialmente a través del argumento ontológico proporcionado por el encerramiento teórico de la modernidad, no es una cuestión netamente histórica, sino que profundamente contingente de nuestro presente. Ver es siempre un acto que ocurre en el presente. Las imágenes poseen una desconocida capacidad activadora cuyo sustrato ayudará a las personas a ser conscientes ante aquello que debemos resistir. Y este es el propósito finalístico que va a tener este campo, porque justamente lo que busca es romper con esos usos visuales esencialistas, normativos, ¿no es verdad? Y que se refuerzan persistentemente a través de las políticas educativas cuando nos preguntamos quiénes son los sujetos de la inclusión. Por ello, lo político de la mirada que instituye la inclusión en el mundo actual no solo persigue el objetivo de hacernos ver el estatuto de visibilidad, esto lo hacemos en todo momento, ¿no? Sino que producir una nueva sensibilidad crítica, una nueva mirada sobre aquello que ha sido negado, menospreciado y marginado. Y en este punto estamos todos nosotros, aquellos sujetos producidos por la modernidad.
y que son los desdenes ontológicos, es decir, formas expulsadas por la modernidad, ¿sí? Y que validó una única forma de ser un sujeto válido, un hombre blanco, heterosexual, cristiano, católico, etcétera, ¿no? Cuyo interés busca recuperar que la naturaleza de la educación inclusiva reside en lo más profundo de la subalternidad. Y como diría Spivak, ser subalterno no es una identidad, es una posición, y que tiene que ver con luchar contra lo instituido, ¿sí? En este sentido, entonces, la pregunta por la educación inclusiva auténtica, que es aquella a la que yo me dedico, es pensarla por fuera y más allá de lo especial, se convierte en lo que Buñone nos dice en un sedimento imaginal, un sistema de acumulación de lo visible y de lo decible, un entramado de experiencias y acciones visuales que es conformado por un sentimiento de disconformidad que rechaza y desestabiliza la matriz de reflexividad encargada de producir imágenes y dispositivos semiológicos a través de los cuales identificamos los signos de lo inclusivo, que sea dicho de paso, se encuentran obstruidos y cooptados y atrapados por las regulaciones de la matriz de esencialismos e individualismo, que es aquella responsable de la ideología de la normalidad, de pensar siempre en las patologías, en términos de lo que funda lo que se denomina el humanismo clásico, que es la política ontológica de Occidente, la forma de entender al hombre hegemónica, ¿no? Y que esa forma de humanismo ha tenido consecuencias importantes en la vida de todos nosotros, ¿sí? Por ello, la educación inclusiva junto a la interseccionalidad, al feminismo y diversos movimientos postestructurales, va a hacer un compromiso con el antihumanismo, es decir, va a tratar de desencializar esas formas categoriales de obstruir y cosificar a las personas. Por ello, la necesidad de destruir las lógicas de regulación del código ontológico de la educación inclusiva busca justamente disputar el orden hegemónico traducido en prácticas de esencialismo visual. Esto es, lo que digo es que siempre pensamos la inclusión con esas típicas imágenes, un círculo, los que están dentro y los que están fuera, y eso es un error, porque aquí nos enfrentamos a un campo relacional, un campo multinivel, y las desigualdades no funcionan dialécticamente como se podría pensar en la dialéctica hegeliana, dentro, fuera, chico, grande, negro, blanco, no, funcionan de manera multinivel. El presente, como dice Val, es una posición histórica en sí mismo, lo que lo encuadra, pero jamás abandona la historia. El código ontológico de la inclusión entonces destruye cualquier clase de binarismo, que es un pensamiento en tiempo presente, que acontece en la llamada voz media. Por ello, el binarismo es una de las estructuras mentales universales que, tal como sostiene Val, comienza por una autodefinición indicativa por negación. Para White, Hayden White, el binarismo como estructura cognitiva se convierte en un dispositivo que emplean los grupos humanos ligados por la nacionalidad, la ciudadanía, u otras identidades colectivas para afirmar quiénes son sin tener que preocuparse de elaborar las descripciones que podrían ser objeto de refutación. Incluso el otro rechazado no necesita definición. Y agrega Val, lo mejor no es usar la palabra otredad o su equivalente derivado del latín alteridad en el análisis cultural. La concepción de Hayden White nos permite saber que se trata de una palabra semánticamente deíctica, pero que se hace pasar por objetiva. Deíctica quiere decir que tiene otros usos, que conecta más cosas. Esta falsa apariencia se ve reforzada por el uso del sustantivo abstracto. El adjetivo calificativo otro tiende a sustantivarse en el genérico otro. El yo, inevitablemente adherido y sin el cual el otro no significa nada, no da lugar a una discusión de modo que la naturaleza deíctica de la otredad permanece oculta. Y eso es lo interesante, porque nosotros siempre tenemos una esquizofrenia por la alteridad, pero atendemos una alteridad que es especular y negativa del ser humano, ¿sí? No hay un encuentro real, como diría el doctor Pincheira, un encuentro auténtico con la alteridad. Por ello, desde mi punto de vista y mi posición teórica, la inclusión debe concebirse y conceptualizarse como un proyecto político preocupado por examinar la identidad, la diferencia, el privilegio, la desventaja, la raza y la opresión. Nunca es una práctica especializada para niños especiales. Es una práctica de transformación de todas las estructuras del sistema educativo y social. Algunos puntos de partida para decir los problemas epistemológicos de la educación inclusiva podríamos señalar como primer argumento que la educación especial es una forma de inclusión, mientras que la inclusión no es una forma de lo especial.
es un mecanismo de transformación del mundo y del sistema educativo. Argumento 2. Cuando la educación inclusiva se confunde con la educación especial, se impone una falsa política de transformación. Por ello, quiero sostener y dejar muy en claro que la inclusión nada tiene que ver con la necesidad educativa especial. Más bien trata de hacer frente y emitir un dictamen acerca de la exclusión. Y si ontológicamente tuviéramos que decir cuál es la mejor forma de entender al sujeto de la inclusión, es el concepto de singularidades múltiples. Múltiples formas de ser único e irrepetible, pero que van a tener un halo de variabilidad y alteración de la realidad. Todos nosotros hay hombres y mujeres, pero no hay una forma única, estrecha de ser hombre y de ser mujer. Hay un gran espectro. Y es allí donde el legado del neomaterialismo subjetivo nos da pista para pensar estas formas de devenir encarnado. Y el argumento 3 nos dice que no sabemos con exactitud qué es la educación inclusiva, a pesar de que existen altos volúmenes bibliométricos, altos PDF, artículos, congresos, todo eso está atrapado en un gran círculo de reproducción donde se contribuye a legitimar el error persistente de pensar que la inclusión es igual a la educación especial, o es una forma más avanzada de esto. Y muchas veces cuando uno habla con investigadores de gran trayectoria, gente que ha escrito mucho y que ha hecho un aporte fundamental, no es posible determinar que ellos logren explicar qué es la educación inclusiva con exactitud, a pesar de que este es un campo abierto que se construye en diversas interacciones y que va mutando. La especificidad de su identidad es uno de los puntos más dilemáticos. Y esto lleva entonces a un resentimiento y a un sentimiento de extrañeza, porque se sataniza la educación especial como segregadora, pero a la vez no se entiende lo inclusivo y para justificarla se recurre al legado intelectual de lo especial. Esto produce el siguiente efecto. Dice, la educación especial nada comparte en su naturaleza analítica y metodológica con la educación inclusiva. Si bien son términos que pueden ser concluidos mutuamente, esta singular modalidad de relacionamiento impone una cadena de herencias que atrapan y subyugan la emergencia del verdadero rostro y voz de lo inclusivo, el qué es su naturaleza. Al imponer la condición soberana de lo especial, nos enfrentamos al fallo genealógico más evidente del campo, un tema que no ha sabido ser abordado. La educación inclusiva se presenta como una noción imprecisa, vaga, elástica. Sus contornos son flexibles, su extensión aborda una infinidad de elementos, configurando una singular eh, constelación. Por eso necesitamos traspasar del sustancialismo, del humanismo clásico, que se funda en las formas de individualismo, las patologías, los errores, las deficiencias, hacia una concepción ontológica de carácter del materialismo subjetivo, centrado en el constante devenir del ser, entre las relaciones entre el ser y la historia, ¿no es verdad? Y esto genera una ontología de lo menor, un campo de singularidades múltiples. En lo epistémico necesita superar la travestización con la educación especial, superar este mimetismo epistemológico o heurístico y saltar hacia el redescubrimiento de su base epistemológica que tiene un efecto diaspórico, nomadista, que viaja entre diversas disciplinas, toma prestado cosas del feminismo, del antirracismo, de lo postcolonial, pero a pesar de que atraviesa todos esos campos, no le pertenece a ninguno de ellos, ¿no? Genera algo completamente nuevo. Y esta imagen ejemplifica muy bien la idea de los enredos genealógicos de dispersión. ¿Por qué? Porque esta idea de los enredos genealógicos de dispersión nos da cuenta a nosotros, por ejemplo, que la inclusión nace de múltiples raíces. Por eso yo digo en mi trabajo que tiene trayectorias rizomáticas, ¿sí? Y bueno, para ir cerrando, porque creo que ya estoy en el tiempo, la educación inclusiva apela a nuestra capacidad de reconocer y comprender la mecánica de la exclusión. Nos invita a trabajar poco a poco hacia nuestra propia reconstrucción y la de nuestros enfoques de la educación coherente con los contextos y las poblaciones cambiantes de nuestros tiempos. Aquí habrían tres preguntas medulares que yo en años de investigación no he podido dilucidar y que son clave, incluidos en qué tendríamos que estar, excluidos por quién. Y aquí se rompe esa metáfora marxista de que ciertas clases exclusivamente nos quieren dominar. Hoy día nos dominamos y nos oprimimos entre nosotros mismos. Y finalmente, excluidos por quién estaríamos. Estas tres preguntas son troncales para un proyecto educativo. Y finalmente decir, con esto ya cierro, ¿ya?
¿Qué es exactamente la educación inclusiva? ¿Es un concepto, un paradigma, una metáfora, un dispositivo heurístico, una metodología, una teoría? Desde mi posición humilde como investigador, sería solamente una metáfora, porque no tiene condiciones ni de concepto, ni de paradigma, ni de metodología. Es solamente una explicación que ha surgido en distintos lados del mundo y ha sido ocupado por distintos colectivos, pero que no le pertenece a nadie. Y finalmente decir que la inclusión como categoría de análisis enfrenta un dilema definitorio particular. Es decir, participa de las relaciones de poder estructurales que interroga y que intenta destruir, y de las representaciones culturales que van a producir y que también las va a interrogar. Finalmente, decir que la inclusión a nivel intelectual genera un proyecto de conocimiento en resistencia, que va a preocuparse extremadamente por agudizar los efectos que a veces la investigación establece con prácticas de conocimiento que conducen a reproducir la desigualdad. Siempre ella va a hacer frente a todas estas complicidades de orden investigativo. Y finalmente cerrar con que la inclusión es un acto de justicia, es un acto para intervenir el mundo, un derecho activo fundamental de cada ser, es una práctica ciudadana, cultural y social, pero ante todas las cosas busca fortalecer el destino social de nuestros estudiantes, es también un acto político, es un acto de crear otro mundo, otro modo de relacionamiento y coexistir, es una forma de imaginar, resistir al sufrimiento y esperanzar. Muchísimas gracias por mi presentación y espero haberme explicado de manera comprensible y no haber afectado sus reglas de comprensión o de inteligibilidad, que es lo que hace muchas veces que estas ideas no se entiendan bien. Muchísimas gracias.